damos la bienvenida a esta sesión virtual de inauguración de las jornadas académicas, retos y habilidades docentes para la actualidad, con las que también conmemoramos 10 años de jornadas académicas en la Universidad de Colima. Para iniciar, saludamos a las autoridades que presiden este evento. Le damos la bienvenida al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Nos acompaña también el maestro Otto Granados Roldán, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien además impartirá en unos momentos más la conferencia Educación Superior, Economía e Investigación, algunos desafíos urgentes con las que iniciaremos oficialmente las actividades de estas jornadas. Agradecemos también la presencia de la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, del doctor Juan José Contreras Castillo, coordinador general de Tecnologías de Información. Nos acompaña también la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, el ingeniero Martín Jesús Robles de Anda, director general de Educación Media Superior, la doctora Ariana Sánchez Espinosa, directora general de Posgrado, y por supuesto la maestra Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Gracias a las autoridades por acompañarnos. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, docentes de nivel medio superior, superior y de posgrado. Iniciamos con el mensaje de bienvenida a cargo de la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Como ya se mencionó, este año celebramos 10 años de organizar de manera formal el programa de formación docente, cuyo propósito es dotar de herramientas para mejorar nuestras competencias como profesores. Por ello, hago un reconocimiento a la doctora Sara Griselda Martínez, quien creó el espacio de jornadas académicas. Como es bien sabido, a partir de marzo de 2020 nos enfrentamos al cambio y muchos tenían la ilusión de que la pandemia fuera pasajera y volviéramos a nuestro estado de confort. Sin embargo, esta se ha prolongado y trajo consigo otros problemas. Algunos profesores, al igual que los estudiantes, han tenido que combinar hogar, trabajo y escuela y enfrentar los problemas de conectividad. Aun cuando desde antes de la pandemia la Universidad de Colima había venido realizando esfuerzos por ofrecer a sus maestros capacitación pertinente para impartir clases con mediación tecnológica, la pandemia demostró que no estábamos listos para afrontar la enseñanza con esos medios, por lo que aún nos queda camino por andar. Por eso la oferta de capacitación no solo aborda los aspectos didáctico-pedagógicos, a partir de la evaluación docente, la evaluación de los cursos que hemos impartido, la evaluación de los facilitadores y las necesidades del nivel medio, nivel superior y posgrado. En estas jornadas se abordarán estrategias didácticas, aspectos socioemocionales, nutricionales, de cultura, de género, medio ambiente y de investigación. Bienvenidos pues a este nuevo ciclo de jornadas académicas y ojalá lo que aquí aprendan se traduzca en más y mejores recursos didácticos, más empatía y en estudiantes más competentes. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta Chávez. Cedemos ahora la voz al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, quien nos brindará un mensaje y nos ayudará a realizar el acto de inauguración de estas jornadas académicas. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un placer estar esta mañana en la inauguración de las jornadas académicas denominadas Retos y Habilidades Docentes para la Actualidad. 10 años de jornadas académicas, como ya lo mencionó la doctora Marta Chávez. Saludo con mucho gusto y agradezco que haya aceptado la invitación de la Universidad de Colima al maestro Otto Granados Roldán, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Saludo también a todos y todas los funcionarios que nos acompañan esta mañana y que han hecho posible estas jornadas académicas y por supuesto a todos los universitarios, profesores, investigadores, funcionarios que participarán en estas jornadas. Como ya se señaló, esta es una edición especial de las jornadas académicas, pues estamos cumpliendo la primera década como un proyecto consolidado que atiende los aspectos claves para la mejora del trabajo docente en cuanto a competencias pedagógicas, disciplinares, de investigación, digitales y la incorporación de otro tipo de temas que, como en esta ocasión, tienen que ver más con el desarrollo personal.
Las jornadas académicas en una década han sido una de las principales estrategias de la Universidad de Colima para apoyar a nuestros maestros y maestras a salvar los retos que ha traído la pandemia, pero también para invitarlos a reflexionar, analizar y elegir los mejores caminos para el logro de aprendizajes de los estudiantes, considerando acciones diferenciadas que responden a las diversas situaciones que los alumnos enfrentan. El tema de este año es retos y habilidades docentes para la actualidad, y hoy iniciamos con la pandemia del destacado especialista del maestro Otto Granados Roldán, a quien agradecemos su presencia, al igual que a las expertas y expertos que participarán en las diferentes sesiones. Quiero reconocer de manera muy puntual el esfuerzo de las instancias organizadoras y todos los que contribuyeron al arraigo de esta estrategia de capacitación, pero especialmente valoro la voluntad y responsabilidad del profesorado que aún en la situación complicada que atravesamos ha continuado con su formación académica y profesional, permitiendo así que la institución cumpla con una de sus funciones sustantivas. Muchas felicidades por estos primeros 10 años de trabajo permanente, y sin más preámbulo pasaré a la declaratoria inaugural, y siendo las 9:14 del día 17 de enero de 2022, declaro formalmente inauguradas las jornadas académicas, retos y habilidades docentes para la actualidad, 10 años de jornadas académicas. Mucho éxito y muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, rector, por su mensaje, y justamente para iniciar con las actividades de las jornadas académicas, cedo la voz al doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo, moderador de la conferencia inaugural Educación Superior, Economía e Investigación, algunos desafíos urgentes. Adelante, doctor Monroy. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Como bien lo han mencionado, damos inicio a las jornadas ya con la inauguración y ahora con la conferencia magistral del maestro Otto René Granados Roldán. Como ustedes saben, él es funcionario público, ha sido académico, consultor, diplomático mexicano, y desde el 2019, ya se mencionó, es presidente del Consejo Asesor de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue secretario de Educación Pública entre el 17 y 2018. Antes fue subsecretario de Planeación y Evaluación y Coordinación de la SEP, y ha fungido en una muy buena cantidad de cargos importantes. Secretario particular del secretario de Educación Jesús Reyes Heroles, consejero político de la Embajada de México en España, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, director general de Comunicación y vocero de la Presidencia de la República. Ha sido gobernador de su estado natal, Aguascalientes, y embajador de México en Chile. En el ámbito académico ha impartido innumerables seminarios y conferencias en diferentes instituciones. Por mencionar algunas, el Tecnológico de Monterrey, la representación de Sudáfrica en la Fundación Friedrich Naumann, en la Fundación Pablo Iglesias de Madrid, la Universidad Católica de Chile, el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España, la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York, el Instituto de Administración Pública de Alcalá de Henares, la Escuela de Graduados de Educación y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, ambas de la Universidad de Harvard, el Instituto de Estudios Bursátiles de España, la Universidad de Comillas, también en España, la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin y la Escuela de Economía de Londres, entre otras muchas. Ha sido profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, consejero del miembro de ética del Tecnológico de Monterrey, y ha codirigido diversos programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en la Fundación Ortega y Gasset y en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea. Regularmente, el doctor Granados imparte conferencias, seminarios sobre competitividad, innovación y gestión pública. Entre sus más recientes publicaciones, recomendable que las revisen: La Reforma Educativa, en 2018, acaba de salir prácticamente estos textos, Reflexiones de un secretario de Educación a su sucesor al término del mandato, en 2019,
y un documento que está prácticamente calientito ahora de la Organización de los Estados Iberoamericanos. La educación del mañana, inercia o transformación. Es un libro colectivo publicado por la OEI, donde el doctor Granados hace una aportación muy interesante. Les recomendamos, les pedimos que la revisen, por favor. Sin más, dejamos al doctor Otto René Granados Roldán con la conferencia magistral inaugural denominada Educación Superior, Economía e Investigación. Algunos desafíos. Recuerden mantener su micrófono en silencio y si tienen dudas y comentarios en el chat y se los pasaremos a la brevedad posible al doctor. Es una presentación de alrededor de 45 minutos, 45-50, y habrá posibilidades de algunas respuestas, preguntas y respuestas al final de la sesión. Bienvenido, doctor Otto Granados. Muchísimas gracias por su participación, por aceptar la invitación de la Universidad de Colima, y son todos suyos, profesores de media superior, de superior y posgrado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos ustedes. En primer lugar, le agradezco muchísimo a la Universidad de Colima, al señor rector, don Cristian Ortiz Torres Cermeño, a la doctora Marta Chávez, esta invitación para compartir esta mañana con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones en torno a quizás tres cuestiones, tres interrogantes que me parece que están abiertas y que de manera colectiva deberemos despejar en los próximos años. Déjenme compartir esta pantalla. Bueno, pues he preparado esta presentación con cuatro capítulos, cuatro secciones. El primero de ellos es mostrar así en una panorámica general cómo ha crecido un poco la matrícula de educación superior en Iberoamérica, algunas de las buenas noticias, digamos, que encontramos en este terreno. En segundo lugar, puntualizar, enfocarme en tres o cuatro cuellos de botella que empiezan a aparecer de manera gradual en toda la región, México incluido. En tercer lugar, un poco cómo estamos en materia de cuestiones centrales para los sistemas de educación superior, como son su generación de innovación, sus aportaciones a la competitividad, al crecimiento y a la productividad de las economías nacionales de los países. Y finalmente, 5 o 6 interrogantes que quizá nos sirvan un poco para una discusión al término de mi presentación. Bueno, como todos ustedes bien saben, la matrícula global de educación superior ha crecido de manera muy importante. Hoy tenemos aproximadamente unos 221 millones de estudiantes, y en todos los países ha habido un crecimiento importante, como pueden ver ustedes aquí en esta parte, que es el caso principalmente de Iberoamérica, es decir, América Latina, el Caribe, más España y Portugal. En Iberoamérica la película o la historia ha sido básicamente la misma. Hoy tenemos 32.3 millones de estudiantes y una tasa bruta de matrícula de aproximadamente el 52%, lo que querría decir que de acuerdo con la ecuación de Martin Trow, hemos ya superado la etapa prácticamente de universalización para la educación superior como promedio general. Si ustedes ven en la gráfica, ha sido prácticamente el caso de todos los países que entre 2000 y 2019 crecieron sus matrículas. Destaca, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Perú, y hay tres casos muy particulares en donde pasó exactamente al revés, que fue el caso de Cuba, el caso de Portugal y el caso de Puerto Rico, por razones quizás muy diferentes. Junto con esto, también hay otros buenos datos, otras buenas noticias, en el sentido de que esta tasa bruta de matrícula ya está dominada prácticamente por mujeres. El 55.4% de ellas son mujeres. El 33% proviene de familias de los 3 quintiles de más bajos ingresos, lo cual también es una buena noticia. Es verdad que todavía debiéramos avanzar más en términos de equidad e inclusión en la educación superior, pero de todas formas, el que tengamos ya un 33% de esas familias que proceden de los 3 quintiles de más bajos ingresos, particularmente los dos últimos, pues es también un dato, digamos, importante. Y de ellos el 10% específicamente viene de los hogares más pobres en la región. En México la película ha sido básicamente también
la misma. Tenemos una matrícula todavía con un espacio importante para el crecimiento del 42%, que ha venido, como ustedes ven en el gráfico, creciendo de manera muy sistemática en nuestro país. Hoy tenemos aproximadamente, según las cifras oficiales de la SEP, poco más de 4 millones de estudiantes en la educación superior, unos casi 400,000 docentes y más o menos 5,700 instituciones de educación superior. Esta última cifra, siempre hemos tenido cierta dificultad, o tuvimos y tenemos, en que sea una medición exacta en la estadística oficial de la SEP, porque muchas de estas propiamente no son universidades, o en algunos casos hay 2 o 3 registros cuando tienen planteles en distintos estados de la República, o bien son escuelas que imparten básicamente una carrera, como digamos la Escuela Libre de Derecho, por ejemplo, que contabiliza como institución de educación superior, obviamente. Así que probablemente las escuelas, las universidades y tecnológicos, ya en el sentido más convencional como institución de educación superior, debe andar sobre los 4,000 aproximadamente. Las tasas de retorno de la educación superior también siguen siendo buenas, pero tienden a cortarse. Por ejemplo, en prácticamente todas partes, la tasa de retorno anda entre entre el 11 y el 21%, dependiendo de la región. En el caso de América Latina, aproximadamente de 16%, lo que quiere decir que la educación superior todavía paga, todavía premia. Sin embargo, la evolución de los retornos, digamos, entre 1996 y hasta la fecha prácticamente, ha mostrado una tendencia a estrecharse, a cortarse. Por ejemplo, en 1996, si ustedes comparan las dos líneas extremas de quienes tenían primaria terminada y estudios superiores terminados, en 1996 andaría la diferencia entre más o menos aproximadamente 110, 115% de distancia, de brecha entre ambos niveles educativos, y sin embargo ya en 2015 tendió a estrecharse de una manera muy, muy relevante, como pueden ver ustedes aquí. Y hoy, digamos, la distancia entre el premio salarial entre la educación primaria terminada y la educación superior debe andar, en el caso de nuestro país, en aproximadamente 70-72%. Hay dos hipótesis o dos intentos de explicación de este fenómeno. El primero de ellos es que podría ser que tengamos un problema por el lado de la oferta, es decir, que en efecto las instituciones de educación superior están generando un buen capital humano, etcétera, etcétera, pero la economía mexicana no es lo suficientemente diversificada, compleja, como para que pueda absorber de manera razonablemente sinérgica esa capacidad de egreso. La verdad, o bien son, digamos, empresas o empleadores que están en la economía informal, en fin, hay una serie de variables que probablemente nos ayuden a entenderlo. Lo más probable, a mi juicio, es que las dos hipótesis son correctas y son más o menos coherentes. Y eso nos va a presentar, o nos está presentando ya, algunos problemas importantes en términos de la inserción laboral de los egresados, o en términos incluso de la aportación de las instituciones de educación superior al desarrollo económico nacional, como vamos a tratar de discutirlo un poco más adelante. Sin embargo, a pesar de este crecimiento tan relevante, empiezan a surgir algunos cuellos de botella en toda la región. No son cuellos de botella privativos de México, por supuesto, sino que se presentan en distintos grados, en distintos niveles en prácticamente toda la región, y básicamente en tres aspectos. Primero, la concentración de campos disciplinares o de curriculares. En segundo lugar, los niveles de empleabilidad de las economías para los egresados de la educación superior, y en tercer lugar en la generación de conocimiento y de innovación y su impacto sobre el crecimiento económico, la competitividad de las economías. El primer elemento es que se observa una concentración en campos del conocimiento que tienen, digamos, una relativamente menor inserción laboral y un menor valor agregado en la innovación. Esto es algo que se presenta en prácticamente toda Iberoamérica. En los estudios que hemos hecho en la OEI es un tema que sale de manera
muy recurrente. Varía un poquitín dependiendo del área correspondiente o de determinados países, pero la película es más o menos la misma. Por ejemplo, si en el caso del promedio de los países que están en la OCDE, más o menos el 25% está en ciencias sociales y humanidades, en el caso de Iberoamérica alcanza el 55%. Como ustedes pueden ver aquí en este PAI, tenemos educación, artes y humanidades concentrados, ciencias sociales, etcétera, etcétera, y menos en áreas que son, digamos, aparentemente de punta o de futuro, como las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí probablemente también varía de país a país y de institución a institución. La Universidad de Colima, por ejemplo, tradicionalmente ha sido una universidad muy vanguardista en el uso, en la aplicación de tecnologías a la educación. No sé ahora cómo estén, pero me imagino que siguen manteniendo esa fortaleza de manera relevante. Entonces tenemos un primer gap entre digamos, las economías que muestran un mayor grado de sofisticación y de complejidad y el resto de la región en este aspecto en particular. En segundo lugar, se observa también que el talento empleable está migrando hacia sectores más innovadores. Hace pocos años, en 5 o 6 años, la OCDE hizo un estudio importante para identificar más o menos dónde se estaban generando los empleos como más atractivos, más innovadores, de mayor valor agregado y por supuesto de mayores percepciones salariales, y encontró que 8 de cada 10 nuevos empleos se están generando en áreas innovadoras como desarrollo urbano, como ciencia de datos, biotecnología, robótica, ingeniería molecular, etcétera, etcétera, cibernética, entre otras. Y quizás esto es coherente con el añadido coyuntural del estallido de la pandemia, que nos muestra en efecto dónde está creciendo la demanda de talento digital. En el primer trimestre del año pasado, por ejemplo, en países tan diversos como Chile, como Costa Rica o como los Estados Unidos y Canadá, las contrataciones de ingenieros de software se dispararon enormemente en porcentajes como en Costa Rica del 506%, en los Estados Unidos el 300%, etcétera, etcétera. Y la segunda contratación, o la segunda área más, que se movió más rápidamente en términos de contrataciones, fueron analistas de sistemas, ingenieros de full stack, etcétera, y aquellos que manejan habilidades digitales más sofisticadas, digamos, que en los campos tradicionales o convencionales del crecimiento. Y probablemente esto quizás explique un comentario recurrente que hacen los empleadores a este respecto. El año 2020 hicimos un estudio en la OI entre rectores de toda Iberoamérica y empresas multinacionales importantes como para identificar las brechas en perfiles y habilidades que estaban experimentando. Este estudio nos probó que los empleadores dicen tener dificultades para cubrir vacantes precisamente por la existencia de este tipo de brechas en perfiles y habilidades en todos los países, pero principalmente, digamos, en los casos de Argentina o incluso de México. Y las 3 razones que ellos nos comentaron, nos dijeron en las encuestas que se levantaron, eran en primer lugar, pues falta de experiencia, en segundo lugar, escasez de habilidades técnicas, y en tercer lugar, la falta de los perfiles que están necesitando un poco para la expansión de sus operaciones. El tercer elemento, por consecuencia, es que esto parece estar impactando ya de una manera más sensible en el panorama laboral, que se observa más complejo. Hasta antes de la pandemia, se observaba que ya, digamos, las tasas de desempleo entre ciertos grupos etarios, como por ejemplo, digamos, de 19 a 24, etcétera, déjenme mover aquí esta. Era de casi el 15% y el siguiente grupo etario más o menos del 9%, probablemente porque en esa transición lograron insertarse en el mundo laboral. Pero los más recientes, los análisis más recientes que hizo la OIT precisamente en el primer trimestre del año pasado, mostraron por consecuencia de la pandemia principalmente, pero tal vez también por
factores previos, que la tasa de desocupación juvenil se había disparado hasta el 23, casi 24%, y la tasa promedio en el grupo de 15 a 24 años alcanzó un 45%, un poco más de 45%. Y esto condice o es coherente de alguna manera con otro fenómeno que debemos observar con más atención, que es la tasa de rotación laboral en determinadas empresas o en determinados sectores económicos. Por ejemplo, la edad promedio del personal en algunas de las top tech companies, digamos American Online, Facebook, IBM, etcétera, etcétera, pues anda entre los 27 y los 39 años aproximadamente, lo que quiere decir que este capital humano, este personal, probablemente va a durar relativamente poco tiempo en esas empresas, saldrá a una edad todavía muy joven de ellas para reciclarse en sus propios emprendimientos o en otras las mismas empresas, pero el caso es que en esa transición va a ser necesario el que podamos diseñar, formular, ejecutar nuevos programas de reentrenamiento, de upskilling, de lifelong learning que permitan que ese capital humano pues pueda reciclarse más rápidamente en una transición laboral, y esto es un fenómeno mucho más acentuado si se trata de los adultos, digamos, que están ya en grupos etarios más avanzados. El otro fenómeno, quizás la consecuencia de alguna manera de todo esto, es que las tasas de desocupación desagregadas por nivel de instrucción también tienden a mostrar interrogantes, digamos, serias. No tenemos datos agregados para toda la región, para toda Iberoamérica, pero voy a tomar básicamente el caso de México, en donde aproximadamente el 31.3 de los desocupados en julio del año pasado que tenían educación superior incompleta o terminada era del 31.3%. Esto me parece que es un dato de la mayor relevancia, porque primero es un porcentaje, en mi opinión, importante, pero además la misma encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI en esta misma variable de 2001 traía una cifra prácticamente de la mitad, de 17% aproximadamente. Quiere decir que aquí tenemos un tema, digamos, que requiere ser examinado de manera muy puntual para saber un poco cómo están o dónde están las barreras de acceso al mercado laboral de nuestros egresados. Y de alguna manera, incluso antes de la pandemia, se muestra cuando los egresados en esta encuesta nacional que se hace entre estudiantes, declara que está encontrando mayor dificultad para encontrar su primer empleo. Por ejemplo, en 2009, como consecuencia de la crisis financiera del 2008, el 45.3% señalaba estar encontrando dificultades para emplearse, y en 2019, o sea, antes del estallido de la pandemia, que fue en marzo de 2020, este porcentaje se había elevado ya al 54.3%. Insisto, y vuelvo un poco a las dos hipótesis que cité previamente, habría que examinar con mucho más precisión, de manera casi microscópica, en dónde están efectivamente esas barreras, y las causas, insisto, pueden ser agrupadas en las dos hipótesis que yo mencioné, pero puede haber otras cuyos hallazgos son importantes en términos de política de educación superior para el país. Entonces, esto nos lleva a al primer desafío, a la primera interrogante que quiero dejar sentada sobre la mesa. Es decir, ¿cómo cerramos brechas? ¿Cómo alineamos sinergias efectivas entre cantidad, diversidad y calidad de la oferta académica, con las demandas y necesidades de la economía y del mundo laboral? Esta es una primera interrogante que me parece que debemos ponerla en un foco, digamos, amarillo. Cuando pasamos, ya no tanto, digamos, a la formación de talento y su inserción en el mundo laboral, sino a un segundo tema de la mayor relevancia, que es el desarrollo de la investigación, la generación de innovación y de conocimiento, nos encontramos también con un panorama dual. Por una parte, en todo el mundo es impresionante, por lo menos impresionante para mí, la cantidad
de personas que están hoy dedicadas de tiempo completo a actividades de investigación. Se calcula que hay unos, según la UNESCO, unos 7.8 millones de personas dedicadas a investigación, muchos de ellos en instituciones de educación superior, por supuesto, otros en la empresa privada o en centros independientes de investigación, de los cuales 580,000 están en Iberoamérica. Y de estos, unos 386,000 están en América Latina y el Caribe. También es verdad que siendo impresionante de alguna manera esta cifra, en mi opinión, mi pronóstico va a seguir creciendo en la medida en que el posgrado siga creciendo, que es un nivel educativo todavía al que le falta mucho en Iberoamérica y en particular en América Latina y el Caribe. Hoy se publican más o menos cerca de 21,000 journals indexados en distintas disciplinas. El número de artículos científicos alcanzó 1.3 millones ya en 2019 y en 2020 creció 7.6%. O sea, es decir, prácticamente hoy es humanamente imposible estar, digamos, al día o seguir un poco esta enorme generación de investigación, de innovación y de conocimiento a partir de esta variable. Tan solo en el quinquenio de 2015-2020, 18 millones de autores registraron, según la base de Scopus, al menos una publicación en ese lapso. Eso por un lado. Y por otro lado, han surgido también una enorme cantidad de think tanks de todo tipo, algunos de los cuales hacen investigación, digamos. Se calcula que hoy hay un poco más de 11,000, de los cuales 103 en América Latina, y quizá la combinación de estas dos fuentes y más lo sorprendente de la propia pandemia, quizás nos ayuden a explicar que desde el 2020 para acá, la expansión, la proliferación de publicaciones relacionadas con COVID, de artículos científicos relacionados con COVID-19 ha sido verdaderamente espectacular. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un monitoreo muy puntual, muy importante a partir de las bases de datos, de las distintas bases de datos, Scopus y todas las demás, que lo sigue prácticamente día con día. Y el día que hice el corte para preparar esta presentación, que fue el 4 de enero de este año, ya había contabilizado la OMS 444,509 artículos de investigación relacionados con COVID-19. Y de ellos, si le pongo los metadatos solamente educación, aprendizaje, etcétera, o sea, educación y COVID, hay casi 53,000 artículos, de los cuales más o menos ya cerca de 2,000 están publicados en español y en portugués. Es decir, tampoco tendríamos ya la capacidad como para monitorear un poco los contenidos, la calidad de esta investigación que está publicando a partir del estallido de la pandemia. Y esto explica de alguna manera pues, el crecimiento de los campos específicos en las publicaciones científicas también haya mostrado un crecimiento notable. En el año pasado, por ejemplo, los 5 campos de publicaciones más o menos fueron los mismos que en años anteriores: desarrollo de materiales, ciencias ambientales, ingeniería eléctrica y electrónica, química y física aplicada. Pero los que mostraron más rápido crecimiento pues fueron lógicamente salud, que creció 19%, en donde la influencia de la pandemia parece visible en haber impulsado esta generación. Medio ambiente creció 21.2%, superando las ingenierías, como pueden ver aquí en esta barra del gráfico de la derecha. La inteligencia artificial sigue mostrando un crecimiento importante ya de manera más o menos permanente, y el aumento del gasto en I+D pues provino también de más o menos como había sido en los años anteriores de las empresas. Sin embargo, digamos, esta es la primera parte. Sin embargo, esta enorme generación de conocimiento, de investigación, de innovación, no parece estarse reflejando en otras variables importantes, o bien es muy desigual por región. Cuando uno analiza ya de manera más o menos detallada el Global Innovation Index del año pasado, que hace la
la OMPI, uno observa un dato, un elemento que me parece relevante. El año pasado se registraron casi 20 millones de solicitudes de patentes, registro de marcas y diseños industriales. Pero si lo medimos por porcentaje de dónde surgieron estos 20 millones de solicitudes, pues Asia se siguió llevando el récord. El 68.4% provino de los países asiáticos. El año anterior había sido 64%, de Europa el 24% aproximadamente, Norteamérica el 4%, poco más del 4%, África el 1.3% y América Latina apenas el 1.1%. El año anterior de América Latina había sido el 1.7%. Y con las cifras del año anterior, si de ahí desagrego o extraigo específicamente las solicitudes presentadas desde México por investigadores residentes o no residentes, fueron una cantidad marginal, poco más de 20,000 aproximadamente. Sobre el año anterior habían sido 18.9 millones. De esos, poco más de 20,000, nada más 20,000 provinieron del caso de México. Esto explica, o por lo menos nos ayuda a explicar, cómo están las posiciones de América Latina en materia de innovación en el ranking que hace la propia OMPI sobre 132 países. Por supuesto, ningún país de América Latina y el Caribe está entre los primeros 50, digamos, empezamos a aparecer el caso de Chile en el lugar número 53, el caso de México en el 55, el caso de Costa Rica en muy buena medida asociada por la expansión de las tecnologías de la información. Cuando se instaló en Costa Rica la planta de Intel, ¿se acuerdan ustedes? Hace ya probablemente 20 años aproximadamente, y que hizo un match muy importante con la Universidad Nacional de Costa Rica, que ha generado, digamos, valor agregado y un efecto multiplicador importante. Posiblemente eso explica el lugar, no es el mejor, por supuesto, pero bueno, pinta entre los primeros 4 de América Latina, que es el caso de Costa Rica, y el caso de Brasil, que tiene centros de investigación, como por ejemplo la empresa brasileña de investigación agropecuaria, la de investigación en materia aeroespacial, etcétera, etcétera, que está en el lugar número 57. Pero de ahí en fuera, de estos 4, el resto pues prácticamente no pinta en materia de innovación en un sentido verdaderamente importante o sustantivo. Ahora bien, esto nos lleva a una segunda interrogante, a una segunda pregunta. Si nos ponemos a pensar más allá de artículos científicos, del factor de impacto y del número de citas, que es como tradicionalmente lo hacemos, surge inmediatamente un reto, un desafío, que es cómo medir y sobre todo cómo lograr que la investigación que se hace desde las instituciones de educación superior tenga un mayor impacto real y concreto en el diseño, en la formulación y en la instrumentación de las políticas públicas. Lo dejo sentado para nuestra discusión. La consecuencia inmediata es que, si bien es cierto que todas las teorías del crecimiento y todas las teorías de la competitividad, desde el libro pionero de Porter, nos muestra que la competitividad de los países y de las economías es un proceso multifactorial, también es verdad que hay elementos específicos en materia de innovación y de investigación que pueden contribuir a elevarla en un plazo relativamente breve o relativamente accesible. Por ejemplo, en los 2 estudios más importantes que se hacen en esta materia, el que hace el World Economic Forum, que está hoy, por cierto, empezando su sesión anual de manera virtual, que les recomiendo que lo sigan, por cierto, y el que hace el IMD de Suiza en esta misma materia, nos muestra que hay dos variables de las muchas que ellos consideran, que son, en el caso del suizo, 255 factores, 22 de ellos en ciencias y 19 en educación. Nos muestran que, por ejemplo, en el índice de habilidades para el caso de América Latina y el Caribe, bueno, tendríamos todavía un área de oportunidad como para crecer, pero nuestra capacidad innovadora, digamos, no es la más competitiva que nos podamos imaginar. Y por supuesto, la posición nacional de los países, de nuestros países, en este sentido, pues también tiene todavía
una posibilidad importante de crecimiento. Chile vuelve a ser un poco el mejor posicionado en el lugar número 44 sobre 64 países, México en el 55, etcétera, etcétera, y así sucesivamente hasta Argentina, que es la posición número 63. Venezuela, pues no la cuento por razones obvias. Ahora bien, si tomásemos un caso, el que aparece mejor posicionado de la región, que es Chile, y observamos los pilares específicos en los cuales se agrupan los factores que influyen en materia de competitividad, los subfactores, que son básicamente 4, yo encuentro una diferencia que me llama mucho la atención y que explica un poco o plantea áreas de oportunidad. El caso de Chile, independientemente del estallido social que vivieron en octubre del 2019, uno encuentra que el subfactor relacionado con la eficiencia del gobierno, de las políticas públicas, pues alcanza buenos lugares. Si Chile está en la posición 44, en finanzas públicas está en el 15, su política fiscal en el 21, su marco institucional en el 26, su marco legislativo regulatorio en el 15, y hay una caída importante asociada un poco con el estallido social precisamente en el marco social, donde cae en el lugar número 51. Pero si me voy a infraestructura, en donde incluye educación o infraestructura científica, entonces Chile está por debajo de su promedio nacional, de su posición nacional, está por debajo. En la parte científica en el 51 y en educación en el lugar número 49. Quiere decir que ahí hay lo que yo observo como una enorme área de oportunidad que, combinada con el resto de los factores, principalmente los de eficiencia de las políticas públicas o del gobierno o de las instituciones públicas, puede en poco tiempo cambiar un poco el panorama, en este caso de un país como Chile. Insisto, Chile es un caso un poquito especial, es pequeño, tiene 17, 18 millones de habitantes, etcétera, etcétera. En fin, distinto es el caso de Brasil o de México o de Colombia, digamos, las economías más grandes, pero sí nos muestra, nos indica, nos pone nos ofrece un área de oportunidad en donde las economías puedan mejorar a partir de explorar nuevas políticas, como por ejemplo un mejor balance, una mejor adopción y desarrollo de tecnología e inversión en capital humano, una reingeniería y una actualización curriculares que un poco vaya gradualmente cambiando la concentración que tenemos en otras áreas del conocimiento, definir nuevas competencias para impulsar mercados de futuro, producir tecnologías de vanguardia, etcétera. Y luego un cuarto elemento que ha vuelto, no sé si por la pandemia o por algunas de estas razones que he compartido con ustedes, que es el crecimiento, digamos, de los programas de ciclo corto, en donde puede haber un área de oportunidad también para las instituciones de educación superior en la formación técnica y profesional, la educación técnico-profesional, en fin, como se llame en las distintas economías. No deja de llamar la atención, por ejemplo, que en España, los programas de formación profesional, o sea, ciclos cortos, Cine 5, como se le llama, pues están creciendo, digamos, de manera importante. Todavía están por abajo de las tasas medias de escolarización en esta opción educativa de la OCDE, en donde están creciendo en Europa en general, pero muestra en efecto que hay ahí un interés particular de quienes prefieren ya no irse a la educación superior, digamos, tradicional, completa, y optan por programas cortos. De hecho, en el mes de diciembre, a principios de diciembre, salió un nuevo estudio del Banco Mundial a este respecto que les recomiendo revisar porque es muy, muy interesante y a mí me parece que ofrece innovaciones importantes. Entonces, nuestro tercer reto, nuestra tercera interrogante es cómo aprovechamos más desde las instituciones de educación superior, cómo influimos más desde las instituciones de educación superior para que la investigación y la investigación aplicada que ya se hace impacte, influya en el desarrollo de productos, de servicios de mayor valor agregado en la economía, para que la economía se mueva a sectores de mayor sofisticación productiva y por supuesto que esto
confluya en la elevación de nuestros niveles de competitividad como una economía nacional. Entonces tenemos tres interrogantes que me parece a mí que en este caso la pandemia nos debe ayudar a discutirlas, a entenderlas mejor, a explorarlas, como dije, de una manera casi microscópica, y a partir de ahí proceder eventualmente a un rediseño, una reformulación de políticas a este respecto. Quisiera terminar compartiendo con ustedes o dejando un poco para la provocación de esta charla con 5 o 6 reflexiones de lo que tal vez podríamos esperar para las próximas 3 décadas. La primera de ellas es, ha vuelto o ha resurgido en estos últimos 2 años una discusión sobre los fines de la educación superior, un tema que a lo mejor hace 5 o 10 años pensamos que ya lo teníamos más o menos estabilizado o resuelto. Pero entonces nos encontramos con que volvemos a plantearnos preguntas. Por ejemplo, ¿dónde debe estar el acento o el énfasis? ¿En la docencia o en la investigación? ¿En la formación humanista o en la formación laboral o para el mercado laboral? ¿Cómo lograr un equilibrio o cómo mitigar el desequilibrio entre un entorno, como se llama ahora VICA, marcado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, etcétera, y hacerlo compatible con lo que ahora algunos llaman la ciudadanía H, es decir, una combinación de cabeza, mano, salud, corazón, o sea, educación o inteligencia emocional, etcétera, y cómo hacemos que el núcleo de la educación superior en sus universidades, en sus tecnológicos, pueda arrojarnos un resultado, digamos, más rico en términos de hacer compatibles, de conciliar estos extremos que a veces parece que no lo son tanto. La segunda reflexión, el segundo comentario, es que por supuesto las instituciones de educación superior no van a desaparecer por más que tengamos, digamos, MOOCs y en fin, muchas otras cosas más, no van a desaparecer. Piensen ustedes que la universidad tiene 1000 años, quizá, de la Universidad de Bolonia para acá, y ha ocurrido la peste negra, la gripe española, guerras mundiales, etcétera, 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 y sigue, digamos, como concepto, como institución. Entonces no van a desaparecer, pero lo que sí me parece que está cambiando es su modelo de operación y de provisión de educación superior, sencillamente porque el entorno está cambiando y está cambiando mucho más rápidamente. Entonces aquí tenemos 2 caminos. Digamos, el primero de ellos es que en los próximos 30 años vayamos a ver disrupciones serias, importantes, profundas en este modelo, o bien, si vamos a seguir particularmente las universidades de Iberoamérica en particular, con un crecimiento inercial, incremental, como le llaman algunos, lo cual va a desembocar en los niveles de fortaleza, de importancia, de competitividad que tengan nuestras instituciones de educación superior en los próximos 30 años. La tercera reflexión es que aún con las limitaciones de todo tipo que hoy advertimos, los sistemas de educación superior en todas partes van a seguir creciendo, pero a una menor velocidad. Y van a surgir, como ya lo mencioné, cada vez más opciones de programas cortos, insisto, Cine 5, y de modalidades, en donde ya no será solamente el título universitario, el grado universitario convencional, sino el acceso, la posibilidad de acceder a modalidades como las microcertificaciones, las microcredenciales, que me permitan una inserción mucho más rápida, mucho más importante en términos de la economía, del mundo laboral, etcétera, etcétera. Una cuarta es que todos los estudios parecen mostrar, y les recomiendo, seguramente ya lo vieron, el ejercicio que está haciendo la UNESCO a través del IESALC sobre los futuros de la educación superior, que muestra un poco, que pronostica, digamos, un panorama en el cual la diferenciación de las instituciones de educación superior va a ser imparable. Por institución, dentro de México, instituciones universitarias como la de ustedes, vis a vis otras más del país,
dentro de los países, es decir, instituciones de educación superior que impacten mucho más en los niveles de desarrollo de ciertos estados versus otros de mucho menor desarrollo relativo y a nivel global, por supuesto. De las 25, 30 mil instituciones o universidades que hoy existen, se estima que quizá las que van a ser un poco las world class universities en 2 o 3 décadas, pues de este panorama de casi 30 mil aproximadamente, van a ser entre 1,000 y 2,000, y muchas de ellas concentradas o cargadas principalmente hacia Asia. Una quinta reflexión que aplica para varios países, México incluido, pero no es el único, es que en este desenvolvimiento que quizás podamos observar para los próximos 30 años, va a haber gran cantidad de tensiones y de conflictos, algunos de muy corto plazo. En algunos casos por el acceso, en otros casos por los sistemas de gobernanza de las propias universidades, una competencia muy dura por el financiamiento. Vean ustedes en el caso de México, digamos, lo que ha pasado estos años, pues no conozco las finanzas, por supuesto, de la Universidad de Colima, pero conozco muchas otras de rectores de universidades que me lo cuentan, están en un dilema importante. Y si el pronóstico para los próximos 3 años de la economía mexicana es desafortunadamente, como ya parece pronosticarse desde ahora, entonces la competencia por el financiamiento, por el gasto público para la educación superior y para la investigación va a ser feroz. Hace rato, mientras esperaba para empezar este encuentro con ustedes, estaba yo viendo los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para 2022. Vi 8 o 9, los de la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y nos muestra un abanico en donde el pronóstico más pesimista, pues nos dice que vamos a crecer 1.5% este año. El más optimista, pues, obviamente, es el del gobierno. La Secretaría de Hacienda pronostica un 4.1%. Simplemente si sacamos un promedio de los 8 o 10 pronósticos, pues este año, si bien nos va, vamos a andar en torno al 2.2, 2.5% y así sucesivamente. Esto quiere decir que el promedio sexenal de crecimiento de la economía mexicana va a ser francamente mediocre. Lo que quiere decir que además del poco crecimiento, la tentación de una mala asignación del gasto público, pues van a ser 2 elementos que van a gravitar en contra precisamente de lo que debiera ser una nueva agenda o una agenda más robusta para la educación superior y para la investigación en México. Y no entro a los factores de carácter político, los conocemos, los vemos todos los días en distintos ejemplos. Pero en fin, la mezcla de todas estas variables puestas en la coctelera, en la licuadora, no anticipan un panorama optimista. Y finalmente, y esto aplica para un caso como el de Colima y otras universidades más del interior del país, yo creo que la perspectiva de cada universidad va a ser muy heterogénea. Digamos, universidades robustas, sólidas, con una buena tradición y con una fortaleza en determinadas áreas, como mencioné el caso de Colima en la parte tecnológica, que entiendo que ha sido, digamos, histórica, pues les permitirán, digamos, a partir de este elemento de su autonomía, de mayor autosuficiencia, de mayor efectividad, pues un desarrollo que pueda permitirles sortear un poco este temporal con mejores perspectivas que otras. Y en este sentido, creo yo, por lo menos lo que he visto en casos como la Universidad de mi estado, la de Aguascalientes, en donde la construcción de alianzas de tipo local o de tipo regional suelen ser muy importantes, porque la gobernanza del sistema educativo nacional, lo digo yo con conocimiento de causa, que ahí he trabajado recientemente y en otra época también lo hice, es ya demasiado pesada. No digo en este gobierno, o sea, en general,
esa gobernanza nuclear de la SEP es muy pesada, es muy obesa, es muy burocrática. A mí me parece que no da ya de sí, digamos, como tal. De hecho, una de las cosas en las que yo he pensado, y lo pensé en los años que trabajé recientemente en la SEP, es estudiar un poco la conveniencia de separar esa gobernanza en dos grandes pilares. Uno, como existe en otros países, uno, digamos, propiamente para educación básica y media superior, y otro para educación superior ligada ya con investigación, con innovación, con conocimiento. Me parece a mí, no digo que sea una solución, no digo que es algo que debiera ocurrir pasado mañana, pero sí me parece que para mejorar los niveles de eficiencia de esa gobernanza, debiéramos pensar en explorar opciones, modalidades, cambios, innovaciones que permitan, en efecto, que esto ocurra. Mientras ello pasa, universidades de los estados, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, etcétera, etcétera, sí me parece que la construcción y el fortalecimiento de sus alianzas locales es un área de oportunidad, digamos, importante. Bueno, me quedo hasta aquí. Mil gracias. Como decía, me parece que el rector o el doctor Monroy, tenemos varias publicaciones. Entren a la página de la OI, la mayor parte son de descarga gratuita. Varias de las que cité en esta charla, ahí están, así que se las recomiendo, y cualquier consulta que tengan ustedes, pues aquí tienen mi correo electrónico, y con toda confianza escríbanme. Muchísimas gracias, maestro Otto Granados. Les pido a los compañeros, a los casi 400 gentes que están conectadas, usar el aplauso de la comunidad silente, que es en la parte de arriba, para esta excelente presentación, datos importantísimos, algo que nos permite ver los retos enormes que tenemos en las instituciones. Si hay preguntas, tenemos aún unos 10 minutitos máximo. Hay varias preguntas. Creo que la primera, seguramente, llegado el momento, se nos volverá a compartir la conferencia. El maestro Otto nos informa, nos insiste, recomienda ver las publicaciones de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Hay cosas muy interesantes. El libro, el último que escribieron en el 2020, está muy interesante. Y hay varias preguntas. Si alguien lo quiere ver, aquí está. Ahí está. El maestro tiene una sección del libro que bien vale la pena y que habla mucho de esto, de si continuamos en el proceso, en una inercia, es decir, en el empujón que llevamos las instituciones, o buscamos la forma de transformarnos. Es una discusión internacional en estos momentos y creo que va ganando la necesidad de transformarnos, porque de otra manera volveremos a quedarnos rezagados. Hay varias preguntas. Una de ellas ya lo mencionó, pero probablemente para enfatizar en este asunto, la doctora Valladares nos pregunta, ¿cuáles considera usted como los principales retos a los que nos enfrentamos, pero a corto plazo, en las instituciones educativas? Si el esquema que muestra parece que requiere varios años, pero a muy corto plazo, ¿cuáles serían esos retos? Yo hablaría de dos principalmente, de tres principalmente. El primero de ellos, financiamiento. Creo yo que es un buen momento. Vaya, las dificultades por las que México atraviesa son una oportunidad quizá para que hagamos una revisión un poco de nuestras estructuras de financiamiento, ver cómo hacemos mucho más eficiente los recursos escasos, cómo podemos generar mayores recursos. La nueva ley de educación superior, en fin, plantea algunas disposiciones, digamos, con ciertas restricciones, etcétera, o ciertos elementos de presión, como el crecimiento, la gratuidad, en fin, todas estas cosas que obviamente van a presionar las finanzas de cualquier institución de educación superior. Entonces, el primer elemento a cortísimo plazo es financiamiento. Yo diría que hay que poner especial atención en esa parte. El segundo elemento
creo yo, tiene que ver con la gobernanza. Es decir, cómo hacemos mucho más ágiles los procesos de toma de decisión en las universidades. El otro día conversaba con un rector, no les diré cuál, pero conversaba un poco con... Y yo le hacía esta reflexión. Le decía al rector, mira, acabo de ver el plan de estudios de Derecho de una universidad del interior del país. Tiene 53 materias. O sea, es exactamente el mismo plan de materias de cuando yo estudié la carrera de Derecho en los años 70. Teníamos 52 asignaturas. El problema es que siguen siendo esencialmente las mismas. Y yo le decía algunas disciplinas, algunas áreas particulares en el campo del derecho, que ya son obsoletas. Entonces le decía, ¿por qué no haces un cambio tal, 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 tal? Y ella me dio varias explicaciones que me parecieron muy válidas, que son en mi oportunidad, área de oportunidad. En mi opinión, área de oportunidad, como por ejemplo, dice, tengo tantos maestros en tal materia de derecho que están ahí específicamente y no los puedo usar para otras. Por ejemplo, derecho agrario versus derecho de ciberdelitos, patentes y marcas, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, en donde es un área del mundo del derecho que está creciendo de manera muy importante. Entonces, me explicaba un poco cómo tiene que pasar por el consejo de la facultad y el consejo técnico de no sé cuánto y tal, hasta llegar a aprobar, digamos, modificaciones o reingenierías en este sentido. Entonces, a mí me parece, pero claro, cada quien conoce mejor su propia institución. A mí me parece que habría que buscar cómo hacer mucho más eficientes, más rápidos, más ágiles, los sistemas de gobernanza y de toma de decisiones para conectarlos mucho mejor con estas nuevas necesidades que nos pinta el mundo del siglo XXI. Y el tercer elemento, insisto, es las alianzas locales. Las universidades, unas más, otras menos, llevan buenas relaciones o malas relaciones, o no hay relaciones con sus gobiernos estatales. Pero en el caso de que sean positivas, de que sean constructivas, no hay que temerle a esa relación, sino construir alianzas que sean benéficas, en este caso para el Estado, para la universidad y sobre todo para los estudiantes. Y yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden explorar, como por ejemplo mejorar la participación consultiva, asesora de los gobiernos, de los empresarios locales, para revisar un poco mis planes y programas, mi estructura curricular, y muchos de ellos lo saben. Acuérdense ustedes además que ahora están surgiendo unas modalidades inevitables, que son las universidades corporativas. Algunas ya tienen cualquier cantidad de programas de capacitación que imparten, pero el otro día, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, donde yo me encuentro en este momento, hay una planta de Nissan, una planta muy grande porque el clúster automotriz representa ya 1/3 de la economía de Aguascalientes. Bueno, Nissan abrió en 2016 una cosa que se llama Universidad Corporativa Nissan, en la cual dan en este momento 3 carreras de nivel técnico, no por si es técnico superior o técnico superior universitario. 3 carreras muy relacionadas, obviamente, con el sector automotriz. Una es sobre sistemas, otra es de motores y otra de sistemas digitales para los tableros, ese tipo de cosas. Tiene unos quizá menos de 500 estudiantes en este momento, pues que automáticamente la universidad está dentro de la planta de una de las armadoras de Nissan. Y bueno, digamos, esa sinergia pues se da de manera automática y yo creo que muy, muy positiva. Entonces, ¿por qué están surgiendo estas universidades? Porque eventualmente no están encontrando en la educación superior que ofrece el mercado, la educación superior tradicional, lo que ellos necesitan en términos de formación de talento y de capital humano. Entonces, me parece a mí que hay que, en los estados donde esto sea posible, por factores institucionales, políticos, culturales, etcétera, estrechar esas alianzas con los gobiernos, con las presidencias municipales,
importantes, con la comunidad empresarial, etcétera, etcétera, porque solitos no vamos a poder. Entonces yo diría que esos tres retos son los que veo más importantes en el muy corto plazo. Muchísimas gracias, maestro Granados. Hay varias preguntas más. El tiempo lamentablemente se agota. La sesión es muy interesante. Seguramente podremos hacer en muy corto plazo enviarle las preguntas al maestro Granados Roldán y que nos apoye con estas dudas. Hay varias cosas, hay varios comentarios, hay muchas felicitaciones. Nos dicen que podríamos tener una pregunta más y hay una que aparece varias veces y que combina estudiantes y profesores. En la Universidad de Colima hemos visto cómo un grupo de estudiantes han tenido la necesidad en los últimos 2 años de empezar a trabajar o de trabajar más para ayudar a sus familias, y también cómo los profesores han tenido que ir ajustando procesos. Una de las preguntas que podría combinar esto habla sobre cuál sería su percepción respecto al papel central que deben desempeñar los docentes de las universidades públicas frente a estos retos que usted menciona, los retos de la educación superior. Y creo que es muy importante porque los casi 400 que están conectados son profesores. Pues es una pregunta muy sencilla para mí, porque estas jornadas académicas son un excelente ejemplo. Entonces yo creo que introducir estímulos intelectuales, quiero decir, estímulos académicos para la comunidad docente de esta universidad, de cualquiera de este tipo, yo creo que son un buen incentivo como para pensar fuera de la caja. A veces estamos muy acostumbrados a que así hemos hecho las cosas por muchos años, ¿por qué tengo que cambiar? Bueno, yo creo que ahora hay que pensarlo exactamente al revés. Aunque lo haya hecho así toda la vida y aunque haya tenido muy buenos resultados, eventualmente, ¿cómo puedo hacer para mejorarlos en un contexto donde el mundo está cambiando a una velocidad verdaderamente inédita? Entonces, yo creo que digamos, en un sentido positivo lo digo, presionar, introducir elementos de exigencia, de actualización, de innovación, de pensar fuera de la caja de nuestra comunidad de docentes, creo que puede ser una ayuda enorme, 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 enorme. También, repito, cuesta dinero, en fin, suscripciones de revistas, pero ahora un poco finalmente con las tecnologías digitales, pues eventualmente acceder a eso se nos ha hecho un poco más accesible. Así que yo diría en síntesis que replicar esfuerzos como estas jornadas, no una vez al año, sino de manera más o menos permanente, serían un incentivo muy poderoso y muy positivo para los docentes. Muchísimas gracias, maestro Otto Granados Roldán. Gracias a todos los asistentes, a los participantes, esta interesante charla a inicio de las jornadas académicas en esta su 10ª edición, en esta modalidad. Creo que empiezan con el pie derecho, de hecho no creo, empiezan con el pie derecho y serán un buen instrumento, como lo menciona el maestro, de reflexión. Queremos agradecer su participación y la Universidad de Colima quiere expresar ese agradecimiento con una constancia, un reconocimiento a su papel. La constancia en general habla de un reconocimiento de la Universidad de Colima a su papel y señala que otorga el presente reconocimiento a Otto René Granados Roldán por impartir la conferencia magistral La Educación Superior, Economía e Investigación, algunos desafíos urgentes, que se realizó en modalidad en línea hoy, 17 de enero del 2022, en el marco del Programa Institucional de Formación Docente. Lo firma el señor rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, con esta fecha. Con esto
agradecemos nuevamente e infinitamente al maestro Roldán, Granado Roldán, perdón. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, maestro Otto. Gracias a ustedes y espero visitarlos algún día, un día que me invite el rector, ahí les caigo en Colima. Claro que sí, seguramente con todo estará gusto, dispuesto. maestro. Con todo gusto, maestro. Le vamos a hacer la invitación para que nos acompañe acá en la Universidad de Colima. Un placer escucharle. Un fuerte abrazo. Gracias y mucha suerte para ustedes, ¿eh? Hasta la Muy bien. próxima.